Bueno, vamos a hablar sobre arquitectura serverless en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Este es el trabajo de la clase de metodología de investigación en la carrera de ingeniería de software y datos dentro de la IO digital. En el mundo que corremos hoy en día, los datos se han convertido en el mayor activo que puede tener cualquier empresa. En ese sentido, el poder manejar de manera eficiente los datos y poder tener procesamientos avanzados correctos de los mismos se vuelve una necesidad cada vez mayor. Por eso mismo, se ha desarrollado diferentes tipos de arquitecturas e infraestructuras que han evolucionado a medida del tiempo para poder responder a estas necesidades y esta demanda con respecto a los grandes volúmenes de datos. Una de ellas, y que ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, es la arquitectura serverless. A través de esta presentación vamos a entender cómo funciona la arquitectura serverless desde la literatura hasta ejemplos con algunos proveedores de servicios cloud, como también análisis estadísticos de herramientas y el impacto de esta misma no solo a nivel industrial sino a nivel medioambiental. Entonces, ¿qué es, ¿qué es el serverless? El serverless es la capacidad de poder enfocarte en lo que tú quieres hacer. Tienes un gran volumen de datos y necesitas procesarlos. Todo este tipo de procesamientos que le llamamos ETLs o pipeline de datos corren sobre unos servidores, así como los programas corren en nuestro computador sobre un servidor, Windows, Linux o Mac, también todos los procesamientos de data corren sobre servidores. Entonces, cuando tú hacías un proyecto de procesamiento de data, necesitabas no solo enfocarte en el proceso como tal de los datos y hacia dónde iban, sino también necesitabas enfocarte en levantar toda una infraestructura la cual iba a ser necesaria para este procesamiento. Serverless viene a decirte, no te preocupes por esa estructura, yo la pongo, tú solo dedícate a procesar los datos. Partes básicas de un servicio serverless es entender que hay un concepto que se llama trigger. El trigger o disparador en español es aquello que lanza o arranca el servidor. Está por debajo, el cual nosotros no tuvimos que crear, ni tenemos que mantener, ni tenemos que montar. Solo tenemos que definir dónde arranca, qué hace, todo el proceso y en qué momento termina. Asimismo, dentro de la arquitectura serverless existen conceptos que usan diferentes servicios que dan diferentes proveedores de nube para poder gestionar diferentes partes del proceso serverless. Dentro del procesamiento de datos, a través de arquitectura serverless, nos tenemos que preocupar es qué traemos, de dónde lo traemos, dónde lo vamos a poner, qué vamos a hacer con él y para dónde va y cómo nos sirve. Pero todo lo que corre por debajo ya no es una preocupación que tengamos nosotros. Cuando usamos el procesamiento serverless para hacer la arquitectura serverless para hacer procesamiento de Big Data, nos enfocamos puntualmente en la cantidad de data que necesitamos mover. A través del procesamiento serverless podemos simplemente estar constantemente escuchando cuando una data nueva nos llega. Esto tiene dos conceptos diferentes, uno se llama batch y otro se llama streaming. Cuando hablamos de batch, lo que hacemos es coger la data que va llegando y la acumulamos en un storage o en un almacenamiento. Y luego una función serverless que generalmente está dedicada a correr o su disparador o su trigger está enfocado en una fecha, dispara el procesamiento de data a través de la fecha y la hora en el que se programó. Entonces, por ejemplo, tenemos una aplicación financiera. Esta aplicación financiera coge todas las transacciones y las acumula en una carpeta del día. Entonces, comienza a acumularlas una por una. Al final del día o al comienzo del otro día podemos hacer una función que corra todos los días a las 6 de la mañana y va a coger y va a ir a la carpeta del día anterior, va a coger toda esa data y la va a procesar. Pueden ser millones de volúmenes de datos. ¿Cuántas millones de transacciones no hace una aplicación como Nequi, como Da Vivienda, como Bancolombia, como cualquier aplicación financiera? No mueve en un solo día. Toma toda esa data y le hace el procesamiento correspondiente. Cuando hablamos de batch, el disparador funciona con la actualización de la data. Quiere decir, transacción que llega, transacción que se va procesando.
Entonces el trigger del servicio serverless, que vuelvo y repito, no nos preocupamos nada de lo que hay por debajo, nada de la infraestructura. No nos preocupamos porque el proceso serverless esté configurado de tal manera que dato nuevo que llega, dato que se procesa, dato nuevo que llega, dato que se procesa. Dentro de los ejemplos que tenemos de arquitectura serverless hay un servicio puntual que trajo como un auge en medio de toda esta investigación y de todo este desarrollo de arquitectura serverless, el cual es AWS Lambda. AWS Lambda es un servicio de Amazon Web Services, el cual es uno de los grandes proveedores de nube y pues uno de los más importantes y relevantes a nivel mundial. Lambda es un servicio de AWS en el cual tú escribes líneas de código, las cuales son las que van a hacer lo que tú necesitas que haga, es el procesamiento, digámoslo así, y defines el disparador, el trigger. No tienes que preocuparte por nada más y el resultado de todo el proceso que hace, defines a dónde mandarlo. Por ejemplo, el ejemplo de las transacciones de un banco, independientemente que lo hagamos con batch o streaming, omitamos eso por un momento. Pensemos en que la lambda dice, toma la data, ya sea por fecha o sea por transacción que está acá, hazle este proceso que escribí dentro de mi lambda y envíalo a una tabla, envíalo a un storage, crea un archivo de Excel, envíalo a esta tabla porque esta tabla está conectada a un dashboard que se va a ser mostrado para un análisis financiero, por ejemplo. Entonces AWS Lambda lo que permite es hacer ese procesamiento de data de una manera muy fácil en el sentido de que es muy práctico. Evidentemente, esto también tiene un análisis más profundo, que lo vamos a ver más adelante, pero es el análisis de entender los costos y cómo funciona este tema del costo y el impacto que tiene esto dentro de la empresa. Tenemos también que entender que tenemos como tres grandes tipos de procesamientos de datos. Tenemos un tipo que es por literatura, nos hemos definido por un tipo. Tenemos otro tipo que es a través de frameworks, que ya vienen prediseñados por los proveedores de nube, y tenemos otro tipo que es a través de la investigación o del desarrollo de inteligencia artificial, que han comenzado a usarlo para poder desarrollar nuevas tendencias y para poder hacer estos procesamientos de datos de una manera mejor. También tenemos soluciones que han buscado enfocarse en problemas muy puntuales, como algo que se llama el call star. El call star es que como la función lambda está quieta y hay un disparador que es el que lo acciona, esta función lambda al momento de arrancar consume demasiada energía. Scale es un framework que se dedica puntualmente a solucionar este problema y a poder hacerlo de una manera mejor. Este framework de Scale está siendo en este momento utilizado mucho para procesamiento de modelos LLM, que son los que se utilizan para IAs como ChatGPT, y están buscando hacer una eficiencia de hasta un por 5 en el tema de rendimiento y en el tema de costo. Por último, tenemos que entender que todos estos procesos que hacemos tienen un impacto ambiental. Y este impacto ambiental es algo que tenemos que aprender a manejar. La literatura dice que los servicios serverless generan un impacto medioambiental menor que los servicios que teníamos antes, que eran por Compute Engine o que era por creación de máquinas virtuales, pero en la investigación, en especial en este artículo, la investigación muestra que el impacto ambiental, por ejemplo, por temas como el call star o como el reprocesamiento de data a través de servicios serverless, está siendo demasiado costoso y es algo que tenemos que comenzar a mirar cómo mitigamos. Entre estos artículos encontramos 4 puntos importantes de hallazgos transversales, los cuales están siendo tratados en la mayoría de ellos. Tenemos un tema de escalabilidad y eficiencia de costos, donde se llega a la conclusión muy clara de que los servicios serverless son escalables porque el servidor se va adaptando a las necesidades de lo que vamos haciendo y es eficiente en costos mientras que tengamos ajustado perfectamente los triggers de cada una de estas funciones. La parte de abstracción de la infraestructura. Nos ahorramos el tener que pensar en la infraestructura. Tenemos unos desafíos claros y es el rendimiento y la orquestación. Tenemos que intentar hacer las cosas a la medida. Si soy una empresa que está comenzando, que maneja una cierta cantidad de volúmenes de datos grande, no puedo comenzar a tomar arquitecturas basándome en empresas como Google, que tiene una arquitectura serverless que sirve para la demanda de datos que ellos tienen, que va a ser mucho mayor que nosotros. Y tenemos que aprender a manejar eso y a manejar el tema de la orquestación
y la orquestación comienza a través de definir el trigger correcto. Necesitamos también entender de que no toda la arquitectura serverless es igual. Tenemos mucha literatura que nos da arquitecturas muy claras de cómo montar servicios serverless o infraestructuras serverless dentro de los procesamientos de Big Data, pero no todo aplica para todos. En este momento entendemos que el serverless ha vuelto una solución demasiado grande y demasiado eficiente en el procesamiento de grandes volúmenes de datos y responde a la necesidad del momento, pero encontramos muchos vacíos, por ejemplo aquellos de cómo personalizar estos procesos serverless para poder hacer un procesamiento de grandes volúmenes de datos más eficiente y con un menor impacto medioambiental. Tenemos que entender que la tecnología está evolucionando y nosotros, como creadores de este tipo de servicios y este tipo de desarrollos, tenemos que poder responder a esas demandas, no solo a nivel de costos, porque pensamos mucho en el negocio, tenemos que comenzar a pensar también en el impacto medioambiental que estamos generando y no basarnos en la literatura, sino tener cifras claras y comenzar a hacer pruebas que sean verdaderamente importantes. Creo que uno de los vacíos más grandes, y vuelvo a esta diapositiva rápidamente, es que estamos muy basados en la literatura con este tema serverless y no estamos haciendo pruebas verdaderamente fuertes y rigurosas de la realidad para poder llegar a conclusiones verdaderas del impacto que está teniendo el serverless medioambientalmente o en temas de costos. Para mí la arquitectura serverless es algo que aplico en la mayoría de mis proyectos. Intento siempre volcarme a esta arquitectura por temas de costos, de eficiencia y de practicidad, evidentemente, pero creo que es importante que podamos tener claro el hecho de que necesitamos ir más allá y comenzar a mirar el impacto que verdaderamente esto está teniendo en nuestra sociedad, en nuestro planeta, y cómo estos grandes volúmenes de datos podríamos llevarlos a ser aprovechados por más personas gracias a servicios como estos. Gracias al serverless ya no necesitamos equipos gigantescos de técnicos profesionales en ingeniería o infraestructura para que monten y puedan analizar data. A sus servicios serverless, una persona con conocimientos básicos de programación puede llegar a procesar grandes volúmenes de datos y sacar conclusiones muy importantes vistas desde una óptica muy diferente. Ya no solo son los ingenieros los que tienen la visión de los datos porque saben montar la infraestructura, ¿no? Ahora otro tipo de profesionales pueden tener esa visión de los datos y con esa visión que ellos tienen desde su perspectiva, poder dar análisis más profundos a la cantidad de data que tenemos y así aprovecharla de una manera mejor. Muchas gracias, eso es todo. Hasta luego.